santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la octava semana del tiempo ordinario. Y usted me va a decir, pero ¿por qué la octava si acabamos de cambiar? ¿Verdad? Veníamos de la Pascua, tiempo de Pascua, pues después de la Pascua empezamos con el primer semana del tiempo ordinario. No, recuerde usted que ya habíamos empezado el tiempo ordinario después de Navidad. Entre Navidad y Cuaresma hay un pedacito verde, ese pedacito verde es tiempo ordinario. Entonces llegamos hasta antes de las primeras 6 semanas, 7, y viene la Cuaresma, luego viene la Pascua y continuamos o retomamos el tiempo ordinario donde nos habíamos quedado. Por eso estamos ahorita entrando de lleno después de la Pascua en la octava semana del tiempo ordinario, que ya casi se nos acaba, por cierto, porque mañana empezaríamos con la novena semana. Y nos encontramos también en vísperas de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un misterio que no alcanzamos a comprender, pero que nos hace exclamar junto con el salmista: bendito seas por siempre, Señor. ¿Cómo no va a ser bendito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 3 personas, un solo Dios que rige nuestra vida y rige el desarrollo de la historia del mundo. Saludamos también a Daniel, quien en los controles colabora para que este programa llegue hasta sus oídos de la mejor manera posible. Y vamos a pasar este último sábado del mes a nuestro ejercicio de lectura orante, antes sin hacer la oración, para podernos poner en sintonía con el Espíritu Santo que nos ilumine nuestro corazoncito, nuestra mente. Recordemos que la lectura orante es un método tradicional de oración y meditación cristiana centrado en la Sagrada Escritura, y con ello busca fomentar ese encuentro personal, ese diálogo íntimo entre nuestro Señor y nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Que lo podemos hacer ya sea en forma personal o lo podemos hacer en comunidad. Obviamente en comunidad saca más provecho, vamos a ver más cositas ahí y está muy interesante. Así que vamos a pasar a nuestra oración. Le voy a pedir a Mónica, oye, ¿por qué te veo a ti? Y me dices Katy, porque la extrañamos, sí. Un saludito a Katy, que está atravesando por un momento así medio complicado, pero esperemos que pronto esté aquí con nosotros. Katy, con mucho cariño aquí te recordamos. Bueno, ahora sí, Moni, la oración, por favor. Claro que sí. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar esta página de tu palabra para hacerlo memoria activa, amante y operante en nuestra vida. Deseamos acercarnos al misterio de la persona de Jesús contenido en esta imagen del pastor. Amén. Amén. Vamos pues ahora a lo que es la lección divina, que es nuestro siguiente paso, ¿verdad? Sí, adelante. vamos a nuestra cortinilla de lectura orante y regresamos. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a escuchar el texto del Evangelio de mañana, en la solemnidad pues de la Santísima Trinidad, como decías, Jorge. Y es Juan 3, del versículo 16 al 18. Dice así: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esto es la palabra de Dios que vamos a meditar el día de hoy en este ejercicio de lectura orante, mi querido oyente, y que el día de mañana durante la misa vamos a estar escuchando. Bueno, pues de hecho este pasaje forma parte de la entrevista, ese encuentro entre Jesús y Nicodemo que podemos leer en esta cita de
el Evangelio de San Juan, capítulo 3, de los versículos 1 al 21. Y aquí el evangelista trata de reflejar, entre otras muchas cosas que se pueden obtener o desprender de esta conversación, ese choque cultural y religioso existente entre la comunidad cristiana y el judaísmo oficial de su época, que se negaba pues a acoger el testimonio de nuestro Señor. Y lo que el evangelio, o el evangelista más bien, trata de hacernos entender es cómo Jesús, y voy a repetir la frase, trata de hacer entender a Nicodemo que él mismo es mucho más que un maestro que enseña de parte de Dios, o una especie de mago, taumaturgo, así que hace milagros en nombre de Dios, pero que nada más, ¿no? Es el Hijo. Es lo que trata de enseñar Jesús aquí. Es el Hijo que revela lo que ha visto junto al Padre. Da testimonio de lo que, pues ahora sí que estando con el Padre, pues ha visto desarrollar desde el principio de los tiempos. ¿Sí? Entonces, Jesús insiste en que no será suficiente nada más admirar sus señales, sus signos, sus milagros, o reconocer la autoridad de su doctrina, ¿verdad? Porque estamos hablando de que están al tú por tú a nivel así como que medio intelectualón, ¿no? Sí. Así, Nicodemo era una persona preparada, de los sabios de Israel, entonces estaban a ese nivel, ¿no? Jesús insiste en que es necesario creer en él como una condición para entrar en el reino de Dios y a poder tener acceso a la salvación. Y este es el tema de fondo que recorre toda la conversación, ¿no? Sí, definitivamente. Esta que mencionabas, Nicodemo, efectivamente, pues sí, pertenecía al Sanedrín, de hecho, o sea, era un hombre preparado, era un hombre estudioso de las Escrituras y demás. Y bueno, aquí el evangelista San Juan le encanta jugar con eso, y aquí se ve claramente el doble sentido de las palabras, y le va dando pie a malentendidos que requerían aclaración. Y entonces va dándonos símbolos, a veces que son misteriosos. Es medio misterioso, Juan, tiene uno que meterse ahí a ratito y irse despacio leyéndolo. Y aquí Jesús explica en todo el capítulo 3, pues, y como decías, Mónica, del 3, del versículo 1 hasta el 21, Jesús explica a Nicodemo que para acoger esa revelación de la que él es portador, se necesita nacer de nuevo. Este nuevo nacer supone una renovación total, radical de la persona, lo cual es solo obra de Dios, que por medio del agua y del Espíritu engendra y comunica así su misma vida, que esa es la vida eterna. ¿A quién se la comunica? Al creyente. Se trata pues de un nacimiento espiritual que se celebra en el bautismo. Ya Jesús está revelando esto desde entonces. Entonces, desde el bautismo, y entonces inaugura una existencia marcada por la fe en Jesús. A partir de ahí quedamos sellados en todo nuestro ser con la fe en Jesús. Entonces, Nicodemo es un maestro de Israel, como decíamos, pero no sabe cómo se realiza ese nuevo nacimiento. Era solo razonamiento este hombre, ¿no? Todo intelectual. Por eso pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y luego cae en la literalidad, ¿no? Exactamente. Me tengo que ir otra vez al vientre de mi mamá. Sí, pues es que dices, por favor, dijo Libertad. Sí, él solo estaba con su razonamiento, insisto, con su intelectualidad, nada más trabajando. Y Jesús, pues se pudiera decir con cierta ironía, no lo sé, pero se pudiera decir, Jesús resalta la ignorancia que Nicodemo tiene al respecto. Y entonces es cuando empieza un monólogo en el que Jesús va explicando cómo acontece la salvación, vinculándola a su propia muerte, que es aquí donde leímos, especialmente aquí en esta parte que leímos del 16 al 18, pero en sí de 14 al 21 viene todo. Entonces, el pasaje que acabamos de leer, pues, debe ser comprendido en ese contexto. Viene a ser, pues, una explicación de versículos precedentes, donde la crucifixión de Jesús, que era humanamente escandalosa, ahora es contemplada como una exaltación pascual, como una fuente de vida eterna, como el culmen de su amor por ti y por mí.
Bueno, pues vamos a iniciar el pasaje. Comienza con la única vez en que el evangelista, utiliza el verbo amar al mundo, bueno, refiriéndose al mundo, para hablar de la relación entre Dios y el mundo. Es la única vez que lo va a utilizar. Entonces queda claro que la iniciativa de la salvación parte del Padre y que su motivación no es otra sino el amor que siente por la humanidad entera, y que el fin de su actuar es salvar, nunca condenar, es decir, comunicar su misma vida eterna, auténtica y plena. Una vida que ya no puede ser amenazada ni vencida por la muerte. Y para realizar este proyecto a favor de esta humanidad a la que tanto se le ama, pues da lo mejor que tiene, a su Hijo único, de modo que el mundo se salve por medio de él. Entonces se descubre así el sentido más profundo de la misión de Jesús. Su entrega total hasta la muerte no fue el resultado de una fatalidad o de la traición de Judas, ni siquiera de una decisión personal suya. Es el Padre quien lo ha enviado como don, y no cabe por su parte pues mayor prueba de amor por la humanidad. Y bueno, pues aunque Dios no desea condenar a nadie, hay que dejarse salvar por Él. Su oferta de vida eterna está siempre abierta y puede ser acogida o rechazada por el hombre. Se trata de una elección libre y fundamental que va a orientar la existencia hacia el vivir o hacia el morir. La posible condenación, por su parte, es consecuencia de esa decisión libre y personal de cada uno. Por eso, para el Evangelio de Juan, el juicio no es un acontecimiento futuro, sino que se realiza en el presente, en cada persona, la que, por así decirlo, se juzga a sí misma, optando entre la fe o la incredulidad frente a Jesús. Entonces, creer o no creer en Cristo equivale a aceptar o rechazar el amor de Dios. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la vida es ese tiempo abierto para aceptar o rechazar la gracia divina manifestada en Cristo nuestro Señor. Y la muerte es la conclusión de ese tiempo. Para que no le andemos dando vueltas ahí, ni andemos queriéndole buscar las mangas al chaleco, ¿verdad? No, pero eso del catecismo está matón, ese pensamiento. Sí. Esa es la vida, así se está definido, ese tiempo abierto para aceptar o rechazar esa gracia divina manifestada en Cristo nuestro Señor. Y a veces se nos hace muchísimo tiempo, pero si nos ponemos en el contexto de la historia que la ciencia nos ha dicho que tiene el universo, verdaderamente, como dice el Salmo, la vida del hombre es un soplo, una sombra que pasa. Una sombra que pasa. Una sombra que pasa. Y eso me recuerda, ¿sabes qué experiencia tengo yo de eso? Cuando vas viajando en avión. Y bueno, antes, porque ahora ya no se ve nada por las ventanillas del avión, pero antes sí podías asomarte. Y en algunas ocasiones, dependiendo de la hora del vuelo, etcétera, vas viendo la sombra del avión sobre la tierra. Y ves cómo pasa sobre las casas o sobre cierto terreno, sobre un río, sobre un lago, y pasa, pero echa la cochinilla la sombra del avión. Y dices, híjole, ¿a qué velocidad voy? Qué rápido. Y así se me figura esa sombra que pasa. Eso me recuerda, y digo, así de efímera es nuestra vida. Y uno dice, ay, ya tengo tantos años. Pues, ¿pero qué son esos años contra los millones del planeta? Pero en fin. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Mira, en estos versículos claramente se ve cómo se han implicado realmente, aquí se ve el misterio, se han implicado el Padre, el Hijo y el Espíritu. En todo este capítulo 3 que hemos visto como contexto. ¿Y en qué se implican? En la salvación de la humanidad. Y eso está bien padre. Pero ahora el mensaje es para ti personal, en tu salvación, mi querido oyente. Y entonces eso
está la invitación y es un deber acoger ese don, ese regalo desde la fe. No todo intelectualmente, si queremos estar como Nicodemo, pues se nos funden los fusibles, no avanzamos, pero nos abrimos a la fe y entonces podemos tomar esa verdad para nosotros. Por desgracia, el ser humano es autoexcluyente, ¿cómo se puede decir? Solito se echa fuera, se excluye muchas veces de esta oferta de salvación que nos da Dios, se aleja de la luz y entonces al alejarse de la luz se va a la oscuridad, a las tinieblas, a la condenación por sí mismo, al sinsentido de la vida y no nomás de la vida aquí, en la vida eterna. Que podrás decir, no, pues yo digo que no, yo me voy de pachanga y qué padre y aquí hay mucho buen sentido. Te estás viviendo la vida sin sentido, no solo eso, va a ser un sinsentido en la vida eterna. En eso consiste el juicio. Solitos, nadie nos va a hacer mal, solitos nos vamos. Por eso, como dice el Evangelio, no vino a condenar, Dios no condena. Ajá. Uno solito se autocondena. Deja abierta esa puerta Juan misteriosamente en que entonces uno solo se autocondena. Así. Para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Y el que no cree en él, ¿qué? Pues acabó la vida eterna. es tu decisión. Así que nos vamos a la siguiente parte, Jorge. Vamos a la siguiente parte, pues está complicada la siguiente parte porque es un texto muy corto pero muy rico y yo creo que para irnos adueñando y sacar qué me dice a mí este texto, qué me pone a la vista para que yo tome alguna decisión, hay que irlo leyendo por pausas, porque cada frasecita de este texto tiene algo que decirnos. Fíjese, por ejemplo, ¿cómo empieza ese texto? Tanto amó. Dios, todo mundo sabe eso, es amor. El Señor ama constantemente. Como para Dios todo es presente y Dios ama, entonces Dios siempre ama. No hay un momento en el que estemos lejos de ese amor. Y ese amor que Dios ejerce es parte de su naturaleza, porque Dios es amor puro. Y se nos escapa de la mente, ¿verdad?, la primera palabra, el tanto. Quizá podamos pensar que es como una especie de demostración de cómo ama el Señor para poder nosotros reflexionar en cómo es mi amor. A eso me lleva. Tanto mi amor a Dios como mi amor a los demás. Y si ese amor que ejerzo yo es el amor que Él desea que así lo manifieste. Que no se nos convierta por ahí en un, pues nomás tantito, hay que hablar nomás tantito. Sino que sean acciones que me cuesten trabajo, que me reten, que me desgasten. El amor es así. Hacer solo lo que me gusta o lo que no implique un esfuerzo de mi parte, no es amar tanto como el Señor me amó. Y entonces ahí, tanto amó Dios, y yo, ¿qué tanto amo? Fíjese nomás, la pura palabra, el tanto. Pero sigamos. Dios amó tanto al mundo, lo cual nos lleva a pensar que el amor de Dios no es parcial, no es nada más para los cuates, ni tampoco nada más para los que se portan bien, o nada más para los servidores, o nada más para los católicos, fíjese. Ni siquiera es un amor solo para los cristianos, es para el mundo. Que estamos hablando del mundo, ya lo hacía resaltar Mónica. Un mundo que ha sido corrompido por el maligno y que se sume en un pecado tremendo. Hoy nos estamos sumiendo ahí.
voltea a su alrededor y vea cuál es la realidad que nos rodea, ¿verdad? Las alianzas que Dios ha hecho a través de la historia con el hombre, desde Abraham hasta Jesucristo, pasando por Moisés, por David, tienen condiciones variables por parte nuestra, por parte del hombre, porque hemos madurado, porque damos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, y porque las circunstancias cambian, y por lo que usted quiera. Pero las de parte de Dios son las mismas. Dios nos llama a regresar al lugar de donde salimos, o sea, de Él. Dios creó el mundo y el mundo se puede salvar gracias a Él. Él tiene, como pudiéramos decir, la sartén por el mango, la olla por las 2 orejas. Entonces, eso nos debe de quedar claro. Claro que en mi mundo pues hay buenos y malos, simpáticos, antipáticos, pesaditos, hay otros de sangre liviana. Y mi amor, a ejemplo de cómo es Dios, pues tiene que ser parejo para todos. No puedo amar más a los simpáticos y menos a los chocantitos. Ahí va diciendo. Entonces vamos a hacer una pausita aquí para nuestra reflexión. Vamos a unos anuncios comerciales. Ay, comerciales, hace mucho que no hay esa palabra. Y regresamos. Bueno, mis queridos hermanos, regresamos aquí al programa Palabra y Vida, donde estamos haciendo la reflexión del evangelio que vamos a escuchar el día de mañana. Un evangelio, es una pericopa muy corta, pero de mucha riqueza. Y comentábamos ahorita, nos quedamos en que tanto amó Dios al mundo, y San Juan utiliza aquí el mundo para incluirlo en el amor de Dios, aunque en otros pasajes de la Biblia vemos que el mundo es así como algo separado, ¿no? Cuando Jesús dice, ustedes no son del mundo, aléjense del mundo. San Pablo nos va a insistir mucho en no dejarnos llevar por las cosas mundanas, y el mundo pues de repente así como que está medio podridito, medio feo, medio echadito a perder, así como esas manzanas que se le van haciendo, son rueditas negras, ¿verdad? O los honguitos que le van saliendo a las uvas, así estamos medio podriditos. Pero aquí nos queda claro que así podridos y todo, Dios ama ese mundo. Sí. Y si nos vamos por el mundo, nos vamos a echar a perder, pero aún así ahí está ese amor de Dios. Entonces, tanto amó Dios al mundo que le entregó. Y aquí una pausa, el verbo entregar. Este verbo es un verbo fundamental en el amor. Yo amo cuando le digo a una persona, tú no me quitas nada, tú no me estás quitando lo que yo te doy, porque yo te lo estoy dando, entonces tú no me lo quitas. Entregar es poner algo o a alguien bajo la responsabilidad o la autoridad de otro. Y fíjese usted en lo que le voy a decir. El Señor puso a Jesús bajo la responsabilidad suya, mía, de cada uno de nosotros, y bajo la autoridad de quien lo crucificó. Porque luego escuchamos y se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre. No, pero no nomás se hizo hombre, se puso bajo la autoridad de los hombres y sigue bajo la autoridad de nosotros. Nosotros tenemos el poder de aceptarlo o rechazarlo. Hasta allá vamos. Por eso ahorita me viene a la mente esas palabras de Jesús a Pilatos, ¿no? Cuando le dice, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. Para que no nos andemos envalentonando y diciendo, no, es que yo soy muy Juan Camané y por eso yo estoy aquí
por eso yo soy el presidente, o por eso yo tengo el poder, o por eso yo puedo mangonear. No, tú no tienes poder de nada, si no, o no tendrías poder de nada, si no te hubiera sido dado de lo alto. Y Dios nos dio esa responsabilidad al entregarnos a su... No nos lo dio, no nos lo regaló, nos lo entregó, lo puso a nuestra disposición. Dios es totalmente libre para hacer lo que hizo. Y también me ha dado a mí, a ti, a todos esa libertad como regalo, como un don. Y además me enseña cómo hacer uso de ese don. Dios entrega, Dios da, Dios se entrega, se da a mí y al mundo entero. ¿Podré resistirme a semejante regalo? ¿Seré tan cabezón como para rechazar semejante regalo? Y sin embargo, pues a mí, no sé a usted, ¿verdad? Pero a mí no me alcanza la memoria para contar las veces que sí he dicho así como que, ay no, mejor no, ¿sí? Por hacer mal uso de ese precioso don, de esa entrega que recibí y que no he sabido manejar o no he querido manejar de la manera adecuada. Pero bueno, ¿qué fue lo que nos entregó Dios? A su único Hijo. Y mire, aquí otro punto de reflexión es el siguiente. La principal diferencia, bueno, entre muchas diferencias que hay entre Dios y nosotros, en este sentido del Hijo único, es que aunque los hijos salen de nuestras entrañas, no son nuestros, no son partes de nosotros. Están llamados a la vida, nosotros fuimos el conducto, pero para que ellos sean seres independientes, sean unas nuevas personas. En cambio, el Hijo único no salió de las entrañas de Dios, sino que es parte del mismo Dios. Y yo necesito, no sé usted, pero quizá concuerde conmigo, en que necesitamos tener claro qué es lo que Dios nos muestra con el ejemplo, ¿sí? Que, bueno, en lo personal sí quisiera esforzarme por seguir, que es darse a sí mismo. Es doloroso perder a un hijo, a un padre, a un amigo, a cualquier otra persona por la que yo pueda sentir afecto, cariño, amor, ¿no? Sin embargo, no se compara con, como dijo el mismo Cristo, dar la vida por sus amigos. Dar. Lo único que podría dar y que está totalmente bajo mi cuidado y responsabilidad es mi vida. Conste, no dije que es mía de mí, que es de mi propiedad. No, está bajo mi cuidado y bajo mi responsabilidad. Por eso puedo darla o no darla, porque la pusieron a mi cuidado, no porque sea mía. ¿Ah? Sí, hay que dar cuentas de esa vida. Ajá. Y no me estoy refiriendo aquí al martirio, porque luego decimos, no, es que pues ahorita no hay persecución así que con fusil y que no nos van a hacer caminar descalzos sobre las brasas quitándonos la planta del pie como a Sánchez del Río. José Sánchez. ¿Verdad? Pero sino ahí debo de incluir en esa parte de mi vida mi tiempo, mi voluntad, mi servicio. De esta manera como vamos caminando hasta ahorita. Y luego continúa el texto diciendo, para que todo el que crea en Él no perezca. Y creer en Él, en el Hijo, en Jesús, es creer en Dios, es creer en su encarnación, es creer en su doble naturaleza, en su amor desinteresado, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión al cielo. Es creer que efectivamente Él está a mi lado en todos y cada uno de mis días.
Y es que solamente creyendo esto se puede evitar perecer, se puede evitar morir. Y aquí vuelve a aparecer la libertad, pues el texto dice todo el que crea, lo cual implica que el creer es una decisión personal. Yo quiero creer o yo no quiero creer. Así que si yo creo, vivo, y si no creo, muero. Esto es tan lógico como decir que a todo el que coma, pues se le va a quitar el hambre. ¿Y quién, entendiendo esta alegoría, querría dejar de comer? No creo que haya gente que le guste padecer hambre nomás por puro gusto. Sin embargo, se dan casos. Hay casos, claro. Se dan casos. Y dice el texto, que no perezca, sino que tenga vida eterna. Y aquí la disyuntiva es clarita. ¿Es vivir o es morir? No hay medias tintas, no hay lugar para, ay, es que este está medio muerto o medio vivo, o a veces vivo y a veces muerto, ni tampoco muerto para esto, pero vivo para estas otras cosas. No. El Señor nuestro Dios es magnánimo y es tolerante. Recordemos el Génesis, pueden comer de todos los frutos del jardín, excepto de este. De ese jardín fui expulsado por medio de Adán y Eva, y a ese jardín aspiro llegar. Y vean ustedes qué casualidad, ese es el mismo deseo que tiene el Señor, que tiene el Creador desde el principio, que así como salieron, así regresen. Pero es radical. No se puede repicar y andar en la procesión. Me da risa el argumento de que dice, no, es que yo quiero probar de todo. No puedes probar de todo. Y un ejemplo muy claro, miren. ¿Usted quiere probar la infidelidad conyugal? Entonces no puede saber lo que significa ser fiel toda la vida. Y usted quiere probar ser fiel toda la vida, no puede probar la infidelidad. O sea, son excluyentes. O usted quiere saber qué se siente fumar droga, lléguele al porro. Pero entonces usted no va a saber lo que es vivir sin drogas toda su vida. Entonces, así de claro está la cosa. O sí o no. No puede probar de todo. No puede probar de todo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y existen muchos pensamientos alrededor de un Dios castigador. Hay quienes piensan que Dios nos creó solo para entretenerse con nosotros. ¿Qué jugaré? Me voy a inventar unos monitos ahí para entretenerme con esto porque estoy rete aburrido. Pues no, Dios no se puede aburrir. Si se aburriera Dios, pues no sería Dios. Otros piensan que nos creó solo para molestarnos, para decir, te voy a crear estos y luego les voy a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes, para que se fastidien, para que sientan, para que sufran los canallas. Pues no, el Señor nunca prohíbe nada, el Señor nos educa, nos avisa de las consecuencias de nuestros actos. Y para esta tarea utiliza un lenguaje que podemos entender, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuál es mi pensamiento al respecto? ¿Sí? ¿Qué opino yo de que si Dios castiga o no castiga? Y lo que este texto me dice hoy es que debo de tener claro que Jesús vino a salvarme a mí. Y esto lo puede concluir cada persona que vive en el planeta. A mí, a ti, a nosotros. Vino a redimirnos, vino a restablecer la alianza tantas veces rota por mí y por tantos otros a través de la historia, y lo hace de una manera total y definitiva. Por eso es que andaba comiendo con los pecadores, y por eso pues no me debo de agüitar, ¿no? Podemos ser amigos y no depende de él, depende de mí. Usted si quiere tener ese amigo, pues lléguele, y si no, pues
se va por la sombrita. No vino a condenar, pues, sino a que el mundo se salvara por él. El Señor no es mezquino, no solo habla del mundo actual, sino de la historia de la humanidad, la pasada, la presente y la futura, hasta el final de los tiempos. Cualquiera tiene la oportunidad de salvarse, y me es difícil entender cómo el Señor puede venir a establecer la salvación para el mundo. Ya lo comentábamos, ese mundo que aparece hoy como objeto de amor, pero que en otros lados aparece como que es una manzana ahí de discordia, ¿no? Y esto, la conclusión es el amor de Dios que tiene a todo lo creado. Así que el que cree en Él no será condenado, ¿sí? Porque la fe por sí misma no nos hace santos. Lo que nos hace santos es la perseverancia en la fe. El Señor no tiene historia, no tiene pasado, ni presente, ni futuro, es siempre presente. Pero yo sí cargo mi propia historia. Y esa historia está llena de subidas y bajadas, de luces y sombras. Creer, pues, implica hacer el esfuerzo de permanecer en el Señor, en sus enseñanzas, en sus consejos, en sus advertencias. Quizá no siempre lo consiga, pero nunca lo rechazo. El que no cree es el que lo niega o lo rechaza. Y de alguna manera la comunidad tiene que ver mucho en este tema. Y por eso es que se condenan el que no cree. Sí. El no creyente ya está condenado porque el tiempo presente indica que la incredulidad no solo es un problema futuro, sino una condición actual. Quien rechaza a Cristo ya vive bajo la condena, porque se ha cerrado a la vida que Dios ofrece. En resumidas cuentas, la fe en Cristo abre la puerta a la vida eterna y libera de la condenación futura, mientras que la incredulidad coloca a la persona en una situación de condena desde ya, desde ahorita. Es una forma de mostrar que la decisión frente a Cristo, frente a creer o no creer, tiene consecuencias inmediatas y definitivas. Así que ante estas disyuntivas que plantea el Señor, ¿qué le contesto? Aquí es donde se abre el corazón, porque hay que darle vueltas y vueltas. Está lleno de riqueza todo esto que leímos del Evangelio de Juan. Vueltas y vueltas y vueltas. En un Dios maravilloso que todo lo que hace, siente, piensa por ti, por mí, querido oyente, es por amor, porque esa es su naturaleza, solo el amor. Y aquí vuelvo mi rostro hacia ti, Señor, abro mi corazón a tu presencia y vuelvo a repasar todo esto que me has dicho. Y me encanta la parte que llego a comprender que me das total libertad de elegir si te acepto a ti o si no te acepto a ti. Soy hombre libre. Y cada uno de los que oímos y vivimos en este mundo, mujeres y hombres libres. Y por lo tanto responsables de las decisiones que tomamos. Hacia eso nos llevas tú, Señor. A dar una decisión y a dar un firme sí o un firme no a esa invitación de amor que nos haces, a esa revelación que hoy nos haces, que todo viene como iniciativa del Padre. Y eres tú, Jesús, quien nos lo hace ver. Porque la iniciativa siempre viene de ti, Señor, como Santísima Trinidad que eres. Y tanto es el amor que ha tenido el Padre por mí, que lo ha dado todo y lo ha hecho todo con tal de que yo salve mi alma y que pueda tener vida eterna y que pueda estar al final de los tiempos frente a ti y eternamente cantarte glorias. Tanto amor me ha tenido el Padre. Tanto me has amado, Padre. Eso tanto quiere decir inmensamente, en una cantidad extraordinaria, en una cantidad inmesurable, intensa. Así me has amado desde un principio. Y así es tu iniciativa para llegar a mí este día. Y sé que es a mí porque dice al mundo. Y en ese incluyes a todos los seres humanos de este planeta que viven en este momento y que tienen esa capacidad de decisión.
me haces saber que estoy invitado a esto, a aceptar esa realidad. Eres incluyente. Y entonces, Padre, me muestras a tu Hijo, que es quien me lo está revelando en este Evangelio. A Jesucristo, que se da a mí, que se entrega a mí. No solo se entrega en este momento y de palabra, sino que se entrega en amor, se entregó en la cruz y se entrega en la Eucaristía cada vez que voy a misa. Se da a sí mismo. Y volteo a ti, Jesús, que te das a ti mismo para llegar hasta este pobre corazón que tanto necesita de paz, de una vida en abundancia, de una vida plena, de armonía interior que solamente tú das. Y que te has entregado, sí, por el mundo, pero luego dices por sus amigos. Y entonces ya me empiezas a considerar tu amigo. Eres grande porque simplemente he volteado hacia ti, todavía no acabo de dar el sí. Estoy volteando a verte y estoy platicando contigo y ya me dices que soy tu amigo. Es que derrites el corazón con tu amor, con tus propuestas sencillas, sublimes, y que sigues esperando, dándome esa libertad para darte la respuesta a ese amor que tú me ofreces, a ese amor que tú me entregas. Tú eres el Hijo único, Jesús. No hubo nadie más, no habrá nadie más. Tú eres el único Mesías, tú eres Jesucristo. Tú eres el único Hijo de Dios que ha entregado todo para que yo pueda cambiar de vida. Eres grande. Repetiré el credo una y otra vez este fin de semana. Repetiré una y otra vez de lo que me acuerde de esto que acabamos de leer. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y me haces ver que estás siempre presente en mi vida. Y me ofreces ese renacer espiritual en esa muerte que tuviste en la cruz y en esa revelación que haces en todo este capítulo 3 en el contexto. El Espíritu Santo está presente en mi vida. Es un misterio tremendo. Eres la Santísima Trinidad. Acepto eso con fe. Mi intelecto no puede entenderlo. Mi mente no puede sumar 1 más 1 más 1 igual a 1. Porque es tontita mi mente, y abro todo mi corazón y toda mi alma y todo mi entendimiento, mi memoria y voluntad, los abro hacia ti, Señor, y te pido que me des el don de la fe para volver a creer en ti, para renovar mi creencia en ti, para renovar mi confianza en ti. Entra en mí, Jesús. Sí te acepto como mi Salvador, sí te acepto como el único Hijo de Dios, y sí te acepto a ti, Jesús, como aquel a quien envió el Padre para que yo tenga vida en abundancia y que tenga vida eterna. Esa es mi respuesta para ti. Quisiera quedarme aquí más, Señor, y quedarme un ratito en este abrazo que me das. Ahora vuelvo a mis actividades, lleno de dicha, una dicha diferente, un gozo distinto en el corazón. Y me llevo como ramillete espiritual, pues, eso que tu Evangelio me ha dicho el día de hoy. Y te doy gracias una vez más. Amén. 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 Pues ya para terminar, vamos a hacer un momentito de contemplación de este pasaje evangélico y meditemos en silencio. En un ratito que tengas, lo puedes apuntar en tu cuaderno bíblico. ¿Qué significa para ti que Dios te ama tanto? Y esto nos ayuda si nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué tanto estoy dispuesto yo a dar para cooperar en esta salvación del mundo? En cuanto al amor, ¿cuándo o cómo has sentido ese amor de Dios? ¿Qué significa para ti ser amado de Dios? En cuanto a la fe, ¿cómo anda esa fe? ¿Qué estoy haciendo para acrecentarla o para mantenerla? Además de pedirle a Dios
Porque yo puedo pedirle a Dios, pero si yo no pongo mi parte de esfuerzo, no hay. ¿Qué representa para ti la salvación? ¿Cómo influye ese misterio de la salvación a través de Jesucristo en tus actividades diarias? ¿O no influye? ¿O qué tengo que hacer para que influya? Y también pensar sobre qué representa para ti el Hijo de Dios. ¿Qué te convence de tu actuar, de lo que haces diariamente, como para decir que verdaderamente crees en Él? Y si podemos ir anotando eso en nuestro cuaderno, nos sirve de reflexión. Y ahí dejamos la contemplación. Sí, y bueno, también como parte de las acciones que queremos emprender, es importante también que anoten estas preguntas para que también las puedan meditar, responderlas ustedes. ¿Con qué acción voy a incrementar mi amor por mí mismo y por los que me rodean? ¿Con qué acción voy a mejorar mi relación con Dios? Oración, estudio, meditación, sacramentos. Voy a anotar 4 acciones que me aseguren que mi fe es inamovible. Y también anotaré algunas acciones, que sean más de una, con la que doy testimonio de que mi salvación es segura si doy testimonio de vida. O sea, que se me note. Que sí, con mi actuar, que se te note. Testimonio No, de pues vida. yo iba a decir, vienes brava, Moni. Mucha tarea, mucha tarea. Es lo que comentabas de los primeros cristianos, ¿no? Cómo fue la influencia de los primeros cristianos en judíos, en griegos, en romanos. La influencia social fue fuerte, de la comunidad cristiana, muy fuerte. Se notó. Se notaba la diferencia. Y ahora aquí no se nota mucho. Digo yo. Como que esto me invita, estas preguntas que está haciendo Mónica, me invitan a entrarle a ese, A que se note. haz la diferencia. Hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. Y empezando por amarnos a nosotros mismos. Ajá. Exactamente. Empezando por el principio, dijo aquel. Bueno, pues nos tenemos que ir. Ya aquí nos están echando porras para que nos vayamos. Ese Daniel. Les animo a que sean ángeles de Radio Guadalupana. Necesitamos de su oración y de sus aportaciones. Les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para nuestro diplomado en Sagradas Escrituras. También vamos a tener un taller especial enfocado a todos aquellos que de alguna manera son proclamadores de la palabra, quienes celebran la liturgia de la palabra, ya sea en misa o fuera de ella, para los catequistas y para el público en general. Entra a nuestra página web, llena tu solicitud de inscripción. Iniciamos clases la segunda semana del mes de agosto. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que ha sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañe siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Mónica, Luis y Jorge, en un programa más de Palabra y Vida. Generate by AI.